Bien, esto de acá, ustedes dirán dónde lo encuentro. Entonces yo debo hallar la derivada parcial respecto a S, ¿cierto? Pero a X, en este caso, esta expresión. Si derivo respecto a S, me queda P cuadrado. Entonces, ¿qué tengo este valor? Segundo término, lo mismo. Derivo respecto a Y, toda la expresión principal, y va a ser la derivada del seno y del coseno. Entonces, por eso persigue la X por coseno. ¿Ya? Debo derivar Y respecto a S. Si derivo Y respecto a S, de constante, S es la variable, tenemos 2S cuadrado. Por eso que sale aquí 2S. ¿Ya? Entonces ya tenemos definidas nuestras derivadas parciales, que son las que me piden acá, ¿no? ¿Qué debo hacer después? Entonces yo lo único que hago es hacer operaciones. Pero antes de hacer operaciones yo cambio las variables intermedias. Si ustedes ven, tengo X y Y, variables intermediarias. X y Y son variables intermedias. Entonces lo único que hago es representar los valores de X y de Y porque los tengo acá. ¿Ya? Nos lo dan. Entonces yo reemplazando, vamos a obtener esta expresión. Fíjense que la derivada parcial de S aquí está en función de las variables intermediarias. ¿Cuáles son? T y S, ¿no? Entonces, si ustedes ven, mi ejercicio estaría resuelto. Si podemos agruparlo, lo hacemos. Si no, lo dejamos. ¿Cierto? Bien. Entonces, lo mismo hacemos respecto a la variable independiente T. Yo quiero hallar la derivada parcial de esa función compuesta, solo que en este caso va a estar respecto a la variable T. Entonces, tomamos esta segunda ecuación. Hallo la derivada parcial correspondiente y reemplazo. Y fíjense que mi derivada parcial está en función de la variable independiente. ¿Cuáles son? S y T. En ningún momento aparece la variable intermediaria X y Y, ¿no? Podríamos decir que nuestro ejercicio está resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Bueno, continuamos entonces. Vamos a borrar y continuar. Entonces, nosotros vamos a ver nuestro... Vamos a continuar con la materia, ¿listo? Entonces, la derivada de función compuesta, si utilizamos la regla de cadena de forma general, consideramos de que, fíjense ustedes, yo tengo la derivada de la función y debo hallar respecto a su variable independiente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Suponemos una función de derivada de n variables de x1, x2 hasta x sub n, ¿no? Y que cada i esté en función derivable de m variables, en este caso independientes, ¿no? T1, T2, T, y así sucesivamente hasta el t enésimo, ¿no? Entonces vemos que u es la función desde t1 al t enésimo valor de la variable independiente. Entonces, si ustedes ven, si tenemos n variables intermediarias, vamos a tener n términos. O sea, 1, 2, 3 hasta el enésimo valor. Y si tuviésemos n variables independientes, vamos a tener n ecuaciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica aquí la regla general. En este caso, la regla de la cadena de forma general. O sea, que seguimos aplicando lo que hemos aprendido, ¿no?
Bien, también la derivada de funciones compuestas. La derivada de funciones compuestas podemos determinarla a través de pequeños problemas, ¿no? Entonces, también podemos interpretarlo de forma de programación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Miren ustedes. Miren ustedes, nos dice aquí, un circuito eléctrico simple se compone de una resistencia R y de una fuerza electromotriz B. A ver, hagamos nuestro circuito. Yo tengo mi circuito, si quieren así. No sé, lo que se acuerden de física. Tengo mi circuito definido así. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos esta situación y aquí hay una resistencia. Entonces, tenemos nuestro circuito sencillito, un circuito simple. Y tenemos ahí. ¿Ya? Entonces nuestra corriente va en este sentido, ¿no? Y, ¿se acuerdan, no? La parte de electricidad. Entonces, aquí yo tengo mi voltaje, dice. Y aquí la resistencia, en el cual circula corriente, ¿no? Entonces, ese es el circuito simple. Se compone de una resistencia y de una fuerza electromotriz. La resistencia es representada como R y B como la fuerza electromotriz. Está dado B igual a 40 voltios y crece a razón de 2 voltios minuto, mientras que la resistencia está dado en 20 ohmios. Ese que parece una herradura se lee ohmios, ¿sí? Y decrece a una razón de 3 ohmios por minuto. Cuando el voltaje está en 40 y la resistencia en 20. Eso es lo que nos dice. Con la ayuda de la ley de Ohm, bueno, aquí la tenemos la ley de Ohm, para lo que no sale de ahí. Entonces la ley de Ohm y la regla de derivación de funciones compuestas determinan la velocidad de la corriente. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de la ley de Ohm? Esta, ¿no? El voltaje es igual ahí. ¿No? Entonces, si ustedes ven, pero lo que nos pide es la velocidad de corriente. Entonces, despejemos la corriente. Si despejamos la corriente, pero la ley de Ohm es esta. Entonces, aquí tenemos B, despejo I, tengo B sobre E. Ya. Entonces, yo tengo mi expresión definida así, que nos representa la famosa ley de Ohm. Entonces, está acá. ¿Qué hacemos? Nos redefinimos todos estos datos, nos los dan. El volumen, el voltaje, la resistencia, crece a razón de 2 voltios minuto y decrece a razón de 3. Cuando decrece negativo, cuando crece ponemos signo positivo. Si nosotros usamos nuestro diagramita, que ustedes ven aquí, para definir esta expresión, podemos hacer, nos ayuda bastante.
Entonces, fíjense ustedes, y va a estar en función de B y también la intensidad de corriente en función de la resistencia. Donde el voltaje, aquí está nuestro problema. El voltaje, ¿de dónde lo sacamos? Este T. Este T. Fíjense ustedes que dice, crece a razón de 2 voltios minuto. Acá tenemos que la resistencia de 3 ohmios por minuto. Si ustedes ven, aquí tenemos minutos, y aquí también. Entonces, ese valor de minuto me indica el T, o si quieren pongámosle tiempo. ¿Ya? Entonces, si esta es la derivada parcial de I respecto a B, la derivada de I respecto a R, entonces B en función del tiempo y ohmio en función del tiempo, ¿no? Entonces, haciendo esa expresión vamos a definir esto. Pero fíjense ustedes que este valor de aquí y el de acá está medio escondido, ¿no? Entonces, que eso es lo que nos ayuda a definir esta expresión. Entonces, si yo derivo, lógicamente, voy a las derivadas parciales de cada variable correspondiente. En este caso, siempre en función de la variable dependiente, en este caso, I, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Fíjense la derivada parcial de I respecto a B, derivada parcial de I respecto a la resistencia. Y derivamos el voltaje respecto al tiempo. Derivamos la resistencia respecto al tiempo. Hacemos eso y comenzamos a derivar. Yo tengo esta función que debo derivar. Fíjense que si derivo respecto a B, queda 1 sobre L. Por eso que sale esto. Si derivo respecto a R, este valor sube arriba y el signo negativo. Por eso que sale este aquí. ¿Ya? O sea, el valor sale B menos R cuadrado. Y el diferencial de la resistencia respecto al tiempo, ¿no? Entonces tenemos todos nuestros datos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Si ustedes ven, la resistencia en este caso es 20, lo colocamos aquí, 20. El voltaje, acá tenemos 40, la resistencia 20, pues es 20 al cuadrado. Y aquí la variación de la resistencia respecto al tiempo negativo, pues se considera el signo negativo. Acá tenemos el voltaje respecto al tiempo, que es positivo, ahí crece, ¿no? Por eso consideramos el signo positivo. Hacemos la operación y resulta que tenemos la velocidad de la corriente bajo esas condiciones es igual a 0,4 amperios por minuto. Si ustedes ven, estamos aplicando el caso 1, así que, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Bien. Aquí, si ustedes ven la tarea 5. La tarea 5, a ver si la mostraré. Tarea 5. Un minuto. Forma todavía. La voy a subir, pero ya la tengo lista. ¿Se ve? Hola, hola. Ya lo van a ver. ¿Ya? Si ustedes ven, tenemos, este es el primero, hay 3 ejercicios, el caso 1. Aquí tienen 2 ejercicios del caso 2. También otros 2 del caso 2. Y aquí tienen para practicar el diagrama de Usar diagrama de
Pero como quiero que aprendan bien, por eso le doy varios ejercicios aquí, en este caso 10, para que hagan el diagrama de área, ¿listo? La ecuación, ¿listo? Que se pide aquí. Y tenemos la aplicación de los problemas que acabamos de ver, ¿listo? Y nos pide ya esta ecuación, ¿no? A ver. Nos dan este ejercicio de acá. ¿Se ve, no? Ya, seguro que se ve, porque hace rato me dijeron se ve. Se ve, Sí, se ve, ingeniero. ingeniero. Tarea 5, fíjense la regla de la cadena. Aquí tenemos 3 ejercicios, el caso 1, 2 ejercicios, el caso 2. Acá también sigue el caso 2, por si acaso. Acá tenemos para realizar el diagrama de árbol. Ese no lo he subido a la plataforma, recién lo voy a subir. Entonces tienen 10 ejercicios acá para hacer el diagrama de árbol con sus expresiones correspondientes. Y acá unas demostraciones. ¿Cómo lo hacemos las demostraciones? Fíjense, aquí tenemos la ecuación. Aquí es lo que quería escribir y no me permitía. Fíjense, tengo el ejercicio aquí. Así se escribe, ¿no? Hace rato no podía escribir. Y debemos demostrar esta ecuación. A veces se demuestra, a veces no. Por lo general se demuestra, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, esta es la derivada parcial respecto a y de esa función compuesta. Y aquí la derivada parcial de la función compuesta respecto a esa variable independiente. En este caso, las variables independientes serían y y x. Multiplicamos por ese factor y debe darnos esto, ¿no? Si no nos da, no se demuestra. Si se cumple, se demuestra. Lo mismo aquí. A ver, quiero ver qué hacen ustedes. Fíjense que aquí hay una función compuesta. ¿Qué sucede acá? Hay que demostrar cada una de ellas, ¿listo? Y abajo, fíjense ustedes, tenemos se corta, no volvemos a conectar. Y abajo decíamos, tenemos dos problemas muy parecidos al que hemos hecho. Tienen 6 ejercicios para hacer. ¿Listo? Esa es la tarea 5. 5, 6. ¿No? Tarea 5, creo que son 2 páginas. Bien, eso se lo voy a subir y vamos a definir fecha. ¿Listo? Voy a dejarle con... Sí, ingeniero, se ve. Muy bien, vamos a fijar a la fecha, ¿listo? De la tarea 5. Entonces las 3, las 4 ya están y la tarea 5 vamos a fijar la fecha. 3, 4, 5. Entonces, ¿para cuándo entregamos? Tiene que ser para la otra semana, ¿no? La semana estamos en 25. Por ahí damos el 6 más, porque son cortitos estos temas. Y entonces el 05 de noviembre 2021. ¿Listo? ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche. Bien. Entonces, 5 de noviembre hasta las 12. 23. Y desde el 2 de noviembre
aquellos que vayan a visitar, a tipo 1 pueden ya meter su trabajo. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces pueden meter desde el 2 de noviembre hasta el 5. Entonces eso habilitamos. Creo que si se corta nos volvemos a conectar. Bien, ya está esa tarea definida entonces. La tarea 5. Solo que la tarea todavía yo no la he subido, por si acaso. Está en blanco. Recién la voy a subir esa, ¿listo? No me dio tiempo para subirla. Entonces aquí, esto lo vamos a habilitar para no tocar. Hasta mediodía yo le subo la tarea 5, ¿listo? Y si no da para ver la tarea 6, también le subo esa. Bien, que no es largo el tiempo. Seguimos. Voy a dejar de compartir. Primero desactivamos y dejamos de compartir. Estamos acá. Y decíamos que estamos en la tarea 5, ¿cierto? Ya sabemos la fecha, le he mostrado los ejercicios que van a ver. Solo que me falta subirlo a la plataforma. ¿Ya? Bien, continuamos. Ingeniero, disculpe, la tarea 3 y 4 es para este 28. Así lo hemos definido, ¿no? Sí, para 28 dice. Sí, ¿No ingeniero. es mucho? ¿Ya? Así está definido. ¿Ya? ¿No cree que es mucho, ingeniero, para esta fecha? Parece que usted recién la inscrito, ¿no? Estamos del primer día de clase a ese ritmo, por cierto. Sí, pero también tenemos harto práctico de otras materias, no es la única que llevamos, ingeniero. Sí, no se olvide que yo también he sido estudiante y he cumplido. Tienen que cumplir ustedes. ¿Listo? Listo, ingeniero. Seguimos. Derivación de función implícita. Entonces, la derivada de función implícita, ¿qué es lo que debemos derivar? Una función implícita, ¿no? Son de dos variables. Bueno, ¿a qué llamamos función implícita? ¿Se acuerdan? Voy a ir a mi pizarrita para verlo ahí, ¿listo? Entonces, acá yo tengo mi función y teníamos nuestra función definida así. Y también teníamos nuestra función x más y igual a 4, ¿cierto? Aquí esta era la función explícita, ¿no? Entonces tenemos nuestra función explícita. Entonces tenemos esa función y la implícita, fíjense, esta función es la función que ya la tenemos definida. A esa le llamamos explícita. Si ustedes ven, pero en este caso ya definimos que y es la variable dependiente y f de x, o en este caso x la variable independiente. Acá fíjense ustedes que cualquiera de esas dos variables puede ser tomada como variable dependiente o independiente. A esa es la que llamamos función implícita. ¿Ya? Donde no está despejada la variable. Entonces, tenemos esa función implícita. Y eso es lo que yo quiero derivar, ese tipo de funciones. Entonces, si ustedes ven, nosotros hemos analizado en la anterior materia de esa forma.
Aquí tenemos despejada la variable y en este caso la variable dependiente y x resulta ser. Acá tenemos, fíjense, x y y, donde una de ellas puede ser asumida como variable dependiente o independiente. Entonces a ese tipo de funciones le llamamos función implícita. O si quieren, puede ser igual a cero. Es lo mismo. Entonces, nuestro caso nuestro es que nosotros debemos analizar funciones, en este caso, de f de x y igual a cero. O puede ser y habíamos quedado aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí teníamos la función explícita y acá función explícita y acá la función implícita, ¿no? Y lógicamente estas de acá resultan ser funciones implícitas. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros acá? Fíjense ustedes, en este caso, nosotros, si queremos hallar la derivada, hasta acá decíamos que es cálculo 1, ¿cierto? Todo esto es cálculo 1. Pero este de acá ya es parte de nuestra materia. Entonces, fíjense, decíamos que cualquiera de las variables x, y, z podían asumir como variables dependientes. Y cualquiera de ellas puede asumir también como variable independiente. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros, fíjense, si tenemos una función implícita, debemos hallar su derivada, ¿cierto? Hay una forma especial para hacer. Entonces, yo, en este caso, yo puedo considerar que z la variable dependiente y la otra son independientes. Si eso sucede, entonces yo la parcial de z respecto a x. O sea, debo hallar esas dos parciales tanto en respecto a x como respecto a y. Las derivadas parciales correspondientes. Pero, ¿cuál es esa expresión que debemos encontrar? Es esta. Entonces, ¿qué hacemos para definir eso? Entonces debemos hallar la derivada, en este caso, de la función implícita que está de acá, g de x, que está en función, o sea, la función implícita de x, y, z, respecto, en este caso, la variable x. O sea que derivamos la función. Y debe ser dividido por la derivada parcial de la función implícita también, en este caso respecto a la variable z. ¿Ya?
Entonces tenemos ese cociente. Si ustedes ven, ahí tendríamos definido eso. Pero como quiero hallar este otro también, es lo que nos pide, entonces podemos definirlo también de esa forma. Esa derivada parcial que me piden, como debo hallar respecto a y, agarro lo mismo y debo hallar respecto a la otra variable independiente, a la cual he considerado el signo menos, función implícita, en este caso x, y, z, y sería respecto a y, ¿no? La otra derivada parcial de la función implícita, g, x, y, z, y derivamos respecto a la variable z. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, ya estamos encontrando las derivadas parciales de dicha función. Pero, como yo le he dado esta función implícita, esta de acá, y nos dice definir la derivada implícita de dicha función. Aquí yo tengo para este caso. ¿Ya? También habíamos dicho que podemos hacer respecto a y. Y va a ser una función en función de la variable y, z. Entonces, podemos hallar las derivadas parciales correspondientes respecto a esa forma. O sea, que podemos hallar también esa derivada parcial, ¿no? En total, ¿cuántas derivadas parciales tendría este tipo de función implícita, jóvenes? Pregunto. A ver, si tengo yo 3 variables que dependen de la función implícita, si cada una de ellas es considerada como variable dependiente, fíjense que en una hemos hallado 2 derivadas parciales, considerando que estamos despejando la variable z. Si son 2, para cada una de ellas van a ser 2, ¿no? Entonces vamos a tener 6 posibles derivadas parciales de una función implícita, ¿ya? Entonces eso es importante que tengan en cuenta. Cuando uno no le pide bien puntual la esta derivada de función implícita, hay que hallarla a las 6. En este caso, si la función implícita es de 3 variables. Si ustedes ven, podemos hallar 2 derivadas parciales respecto a la variable y. Y lo mismo podemos hacer para x, ¿no? Pregunta. O en su defecto podemos pedirle puntualmente. A ver. Entonces, si ustedes ven, podemos pedirle exclusivamente esa. Lógicamente que hay que hallar aquí, por ejemplo, la derivada de y respecto a z. ¿Cierto? O x, ¿no? Respecto a x. Y la otra lo mismo. Hallamos la derivada parcial de y respecto a z. Si ustedes ven, ya tenemos 4. Estamos derivando de esa función este x por si acaso. Porque estamos despejando en este caso. Entonces, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4. Y 2 posibles respecto cuando tengamos la variable x como dependiente. ¿Por qué? Porque decimos nosotros que cualquier función implícita, cualquiera de sus variables pueden asumir como variable dependiente. ¿Ya? O sea, que podemos despejar cualquiera de las variables que tenga esa función implícita.
Y hay que hallar lógicamente la derivada. Teniendo claro eso, vamos a continuar. Y eso es lo que nos piden encontrar. Vamos a dejar de compartir. Entonces estamos acá, en la derivada de la función implícita. Fíjense ustedes, se supone que la ecuación de la forma f de xy igual a 0 se define implícitamente como una función derivable respecto a x, ¿no? Es decir, y igual a f de x. O si decimos que la función podemos expresarla y con ese valor. Entonces tenemos nosotros que esa ecuación, como es la función implícita, debe ser igual a 0. Lo podemos representar de esa forma. ¿Qué es esto, dirán ustedes? Fíjense que tenemos la función implícita, es como si tuviésemos el diferencial total. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos el diferencial z, que es igual a la derivada de la función, en este caso implícita, ¿cierto? Derivamos respecto a la primer componente, que es x, y el diferencial x respecto a t, a x en este caso. Más, si ustedes ven, hallamos la derivada de la función implícita, que le hemos llamado f, respecto a y, y hallamos y respecto a x. Entonces, si ustedes ven, estamos derivando de esa función implícita. Pero no olvidemos que eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque es la función implícita. Entonces, si ustedes ven, este resulta ser 1, ¿no? Por lo tanto, lo que a mí me interesa hallar es esta derivada. Yo despejo ese valor de ahí y es lo que vemos acá. ¿Ya? Si ustedes ven, este miembro pasó al otro lado, con signo cambiado. Si quieren, a ver, f respecto a y, y lo que debo despejar es y respecto a y. Como este también. Derivamos f respecto a la función. Respecto a x, ¿no? Entonces, si yo despejo este valor, ¿qué función de ese diferencial total que habíamos definido anteriormente? Podemos utilizar directamente esta expresión. Teniendo eso en cuenta, nosotros ya simplemente podemos calcular. Utilizando esta expresión o esa fórmula que ustedes. Bien. Entonces, una vez analizado eso, nosotros podemos hacer una aplicación, ¿no? Tenemos una función de dos variables, si ustedes ven, x cubo más y cubo igual a 6x. Entonces la ecuación, fíjense que yo la igualo a 0. Toda la expresión la igualo a 0. Para definirla como función implícita. Y de ahí me acuerdo de la definición, porque nos pide hallar la derivada parcial correspondiente, ¿no? De ahí respecto a ahí. Si ustedes ven, calculamos ese valor. Al pasar, hallamos la derivada parcial de la función implícita respecto a x sobre la derivada de la función implícita respecto a y. Pero esta es mi función implícita, ¿no? Si ustedes derivan respecto a x, vamos a tener 3x² menos 6y.
Acá el tercer término no existe porque Y es considerada constante. Fíjense ustedes que seguimos aplicando las propiedades que hemos aprendido, ¿no? O las seguimos utilizando. Lo mismo, yo quiero hallar la derivada parcial de la función implícita respecto a Y. Primer término, como no existe variable Y, es una constante. 0. Pese a que es una variable, pero esa variable la estamos considerando una constante, porque estamos derivando respecto a Y. Entonces, el segundo término existe la variable Y, si derivamos queda 3Y cuadrado, que es lo que vemos. El tercer término es negativo, y derivamos respecto a Y y nos queda 6. Si ustedes ven, tenemos esa expresión. Entonces, la derivada de Y respecto a X nos está dando este valor. Si ustedes ven, no es difícil. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿May? Sí. Acá ya dice tenemos una función implícita de 3 variables. Lo mismo hacemos. Pero fíjense que llegamos a esta conclusión. Derivamos la función implícita respecto a X sobre la derivada de la función implícita respecto a Z. En caso de que nos pidan hallar la derivada parcial de Z respecto y Z respecto a Y. Entonces, utilizando eso, vamos a llegar a determinar esa expresión. A ver, veamos una aplicación. Tenemos ustedes que nos dice hallar las derivadas parciales de Z respecto a X y Z respecto a Y. Si tenemos la función cubo más Y cubo más Z cubo más 6X y Z. Eso debe ser igual a 1. Entonces, esa es una función implícita. La definimos así. Fíjense que toda la ecuación y esa es una función implícita. Y de ahí comienzo a definir, fíjense ustedes, las expresiones. Vamos a ver. Si yo quiero hallar la derivada parcial de Z respecto a X, entonces, de una función implícita, entonces, negativo al cociente de la función implícita respecto a X sobre la función implícita o la derivada parcial de la función implícita respecto a Z, ¿no? Entonces, lo único que hago es derivar cada variable respecto, en este caso, la función implícita respecto a X sobre la derivada parcial de la función implícita respecto a Z. Eso es lo que hago aquí. Al numerador respecto a X y al denominador derivo respecto a Z. La función implícita, ¿no? Una vez hallada la derivada, reducida a la mínima expresión, si quieren, podemos dejarlo así. Lo mismo ocurre para el otro término, que me pide hallar la derivada parcial y que la definimos de esa forma. Entonces, ahí, si ustedes ven, hallamos las derivadas parciales también, tanto respecto a Y como la derivada parcial respecto a Z. Damos los valores y nos simplificamos. Acá la única dificultad es que debemos definir la que es una función implícita. A veces en los exámenes que me preguntan, a veces usted no tiene solución, me dice. No, pues lo que tiene que acordarse es que es una función implícita, ¿no? Y aplicar su derivada parcial correspondiente, ¿no? Entonces, si tenemos una expresión así, lo que quieren a veces ustedes que esté despejada la variable. Y a veces no necesariamente tiene que estar despejada la variable. Ustedes la igualan a 0 y definen su función implícita.
para hallar ese tipo de ejercicio. ¿Listo? Entonces, a veces, si quieren despejar Y, no van a poder, porque lo ideal es despejar Y o Z en este caso. Va a ser difícil despejar Y o Z o X, ¿no? Entonces, para hallar esta derivada parcial. Por ejemplo, aquí podríamos despejar Z. Si ustedes pueden despejarlo, bienvenido. Y también hallar la derivada en Z quedaría en función de X y de Y. Pero queda un poco complejo. Entonces aplicamos por eso la derivada de función implícita. Bien, yo decía que es bien sencillo esto, porque aplicamos directamente esta expresión. ¿No? No sé si hay alguna duda hasta acá. Yo diría que este tema es uno de los más cortos. Derivación de funciones implícitas. Bien, entonces, si tenemos aquí una tarea exclusiva de derivada implícita. ¿Listo? Tenemos la derivada de función implícita. Es la tarea 6, que también no la he puesto a la plataforma. ¿Listo? La voy a subir. La he hecho, pero no me dio tiempo para subir. De todas maneras, si quieren se la muestro para que la vean. ¿Listo? Para mostrarle la tarea 6. A ver, ¿se ve? Jóvenes, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, si ustedes ven, la tarea 6 está expresada así. Entonces pide ya la derivada, donde tenemos la función implícita. Y nos pide en ese punto. Hallamos la derivada y podemos empezar el valor tal como hicimos en las derivadas parciales. Reemplazamos el valor tanto en X como en Y, porque aquí nos pide, fíjense, la derivada parcial de dicha función, tanto respecto a X como respecto a Y. Abajo ya no nos dan el valor del punto. Nos pide ya las derivadas parciales, sí. Aquí el ejercicio 1, 2, aquí está prendido el 2 con el 3, así se ha movido. Tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9. Entonces, aplicar esto como para que practiquen ustedes, ¿no? No es difícil, pero es un poquito largo. ¿Ya? Podemos, digamos, si ustedes ven estos ejercicios, a veces no lo hemos hecho junto con ustedes al comienzo. Los ejercicios así lo hacemos prácticamente. A veces aquí se nos ocurre poner una raíz o pues aplicamos un logaritmo. Lo único que debemos hacer es aplicar lo que son derivadas parciales. Fíjense ustedes que en cada momento utilizamos eso. Aquí nos dan un X, Y, Z, funciones definidas, una función implícita, ya es expresivo. Entonces aquí hay una página, ¿no? Ya, vamos a ver cómo lo refleja. Bien, entonces esa va a ser la tarea 6. Tienen la 5, la 6. Esa también para, ¿cuándo dimos? Para el 5. ¿Sí? Al 18, ¿cuándo es 18? ¿Y la del jueves, para cuándo? ¿Para el 18 también? Ya. Bien, entonces la acaban de ver la tarea 6. Y programemos.
¿Para qué fecha? P1, 3, 4, 5, vamos a subir a la tarea, pues lo dejamos así. Y aquí sería la tarea C. También no está, por eso no lo activamos, vamos a ponerla. Una vez esté subida la tarea. ¿No? Entonces, tarea 6. Tarea 6 para 5. 5 era la vez pasada. La 23. 59. ¿No? El día 2 no hay clase, ¿no? Por si acaso. Feriado. Bien, ¿cómo decía usted, joven? Hola. ¿Se escucha, se ve? Sí, sí, se ve, Inge, se ve. Ya. Entonces sería el 5. Entonces, si está para el, ¿cuándo pusimos? Para el 5, ¿no? El 5 es... Jueves. Jueves. No, Sí. 4 es. A ver, fíjese bien. 4. Viernes 5. 6. Y la del jueves, ¿para cuándo? Pues seguro que va a haber otro. Para el 18. Ya. Ya la del jueves la ponemos para el 8 también. ¿Sí? Ya. Bien, vamos con la tarea presente de ahora. Usted me ha pedido 8, no sé si los otros están de acuerdo. Pero el jueves, si es que hay, la ponemos el 8. ¿Ya? Entonces quedaría así. ¿Está bien? Entonces el jueves, si aparece alguna tarea, que seguro que va a aparecer, serían 2 para el 8. ¿Ya? Bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Porque ya estamos contra el tiempo, ¿no? Ya estamos en noviembre y tenemos que acabar en diciembre. Y lo vamos a ver todo el programa, bueno, por cierto. No es que no vamos, lo vamos a ver incompleto. Yo siempre lo termino, por cierto. Listo, Entonces ingeniero, vamos a gracias. ver toditas las tareas y toditos los temas. ¿Ya? Bien. Entonces tienen que dedicarse un poquito más, darse un poquito más de tiempo en cada materia, si no, se lo van a comer el tiempo. Entonces, fíjense, desde el 31 de octubre, entonces consideramos el 8 de noviembre 2021, ahora 23:59. Muy bien. Entonces, desde el 31 pueden subir a la tarea número 6. La tarea 3 no está habilitada todavía. No está habilitada la 3. Están No, toditas, no hay una que no esté.
no está habilitada para subirla. ¿Seguro? Sí, Ahorita lo de vamos a ver. martes. Recién desde ahora creo que lo iba a habilitar. Sí, iba a habilitar. Ah, desde ahora. A ver, ¿cuál dice usted? La 3. Ahorita lo vamos a ver. Tarea 3. Ya está habilitada, Inge. Y yo sé que está, Ya está ya. pero hace rato está habilitado. No, porque ayer yo vi, no estaba todavía habilitada. Y Hoy yo, día a las 8 se habilitó. A es ver. automático. Ustedes me dicen a qué hora y hasta esa hora empieza. Por ejemplo, fíjense del 31, dice 31 de octubre. Usted antes del 31 no va a poder subir. Tiene que ser a partir del 31 y esa hora, ¿no? Y eso quedamos con ustedes, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces de todas maneras, todas las tareas están habilitadas, siempre tienen el tiempo necesario, quizás no tengan 10 días ni 8 días, pero tienen el tiempo suficiente como para subir, ¿ya? Bien, entonces la tarea 6 ya está. Nos fijamos, está la fecha indicada, si ustedes ven, a partir del 31 pueden subir hasta el 8 de noviembre. Entonces, eso habilitamos, lo único que la tarea todavía no la he subido, la voy a subir hoy día hasta mediodía lo tiene, ¿ya? Entonces, se lo vamos a mostrar para que no trabajemos. Bien, vamos a continuar. Y vamos a compartir. Entonces, la tarea 6 ya hemos fijado fecha. Derivada de órdenes superiores. Fíjense otro tema que vemos nosotros, derivada de órdenes superiores, ¿cierto? ¿De qué consiste esta derivada de orden superior? ¿O qué es lo que debemos hacer? Nosotros, hasta el tema anterior, hemos hecho solamente una derivada de primero. ¿Ya? A ver, vamos a nuestra pizarra. Entonces yo digo, si tengo mi función z igual a f de x y, y yo defino mis derivadas parciales. Entonces, ya las derivadas parciales, digo ya las derivadas parciales tanto en x como en y. O sea, que demos ya la derivada respecto a su variable independiente. ¿Cierto? Pero si yo este resultado derivo una vez más, lógicamente, digo derivada de z, yo derivo esa derivada parcial respecto, una vez más, respecto a la misma variable. Entonces a eso yo llamo la derivada parcial de segundo orden. ¿Cierto? Si a esta de acá yo derivo una vez más respecto si quieren a y, o sea la función z respecto a y, mi resultado es
que también es una derivada de segundo. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hemos encontrado para esta derivada, una vez más respecto a x, no estamos definiendo esto como igual a acá. Puedo derivar respecto a y una vez más y me quedaría así. Pero cada una de ellas también puedo derivar a esta expresión respecto a y, a esta respecto a x. Entonces, si hago eso, fíjense ustedes, si derivo esta expresión respecto a y, voy a obtener también una derivada de la función respecto a x, y estoy obteniendo la derivada de segundo. Derivamos primero respecto a x y después respecto a y. Fíjense que el segundo orden, lo mismo puedo hacer acá. A esta expresión yo derivo una vez más respecto a x. Si derivo respecto a x, a esa derivada parcial anterior, estamos obteniendo nuevamente una derivada. Pero esa derivada es de segundo orden. Si ustedes ven, estamos hablando de la derivada del segundo orden para dicha función. O sea, primero respecto a y, después respecto a x, ¿no? Bien, entonces si ustedes ven, aquí tengo una derivada de segundo orden, aquí yo tengo otra derivada de segundo orden y aquí tenemos otra. Cada una de ellas son totalmente distintas. O sea, que si yo quiero hallar la derivada de segundo orden, bajo esas condiciones debemos encontrar esta situación, ¿no? A eso llamamos derivadas de segundo orden. Y a esta de acá, derivada de primer. O sea, derivadas parciales de primer orden. De primer orden. Hola. Se escucha, se ve, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos viendo la derivada de segundo orden, le hemos quedado definido de la forma siguiente. Entonces, de segundo grado, podríamos decir de segundo grado también, z respecto a x, respecto a y, o bien también derivada de segundo grado de z respecto a y respecto a x, ¿no? O, por último, de segundo grado de z respecto a y. Entonces son las 4 posibilidades que podemos determinar una función, en este caso, de 2 variables. Y la primera derivada le llamamos de primero. A esto le llamamos de segundo orden. En eso estábamos cuando se un corto.
segundo orden. ¿Ya? Bien, si yo quiero un tercer orden, también puedo hacer lo mismo. A este resultado anterior, yo defino, si ustedes ven, podemos hallar la derivada una vez más a este resultado. Si es respecto a x al cuadrado, yo derivo una vez más, pero respecto a x. Entonces a ese resultado le llamamos derivada de tercero. ¿Listo? A este resultado yo derivo respecto a y, también puedo hacer lo mismo. Entonces, yo si derivo respecto a y, estamos obteniendo la derivada de tercero. Entonces, si ustedes ven, podríamos expresarlo así. Fíjense que yo derivo a este resultado siempre respecto a x respecto a y. Entonces, este resultado debo hacer lo mismo. Para cada uno de ellos debo derivar respecto a x y respecto a y. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales vamos a tener? Tenemos aquí 2 por 4, 8. Entonces, a este también podemos hallar la derivada primero respecto a x y después respecto a y. Si eso es así, fíjense, a esa expresión yo derivo respecto a x, ¿no? ¿Cuál? Esta segunda que le hemos llamado 1, 2, 3, y este 4. Entonces aquí a 2 yo derivo una vez más respecto a x. Entonces tenemos respecto a x, respecto a y. Y eso no es nada más ni nada menos que la derivada de tercero de z. Primero respecto a x, después respecto a y, y de último respecto a x nuevamente. ¿Ya? Y es la derivada de tercero. Pero debo derivar a este 2 una vez más, pero respecto a y. Si derivo una vez más respecto a y, estamos hallando la derivada de tercer orden. Entonces aquí yo tengo respecto a x y respecto a y, ¿no? Por lo tanto, debe ser la derivada de tercer orden. De z, en este caso, primero respecto a x y después 2 veces respecto a y. Entonces, debemos hacer, y hemos hecho para este y para este. Lo mismo debemos hacer para 3 y para 4. Primero derivamos respecto a x, después respecto a y a esta, primero respecto a x, después respecto a y. Pero van a fijarse que cada una de ellas va a ser un vector. Por lo tanto, vamos a obtener, decíamos, 2 para cada uno de de segundo orden para definir la de tercer orden. Entonces, todas estas de acá son las que llamamos tercer orden.
Si yo derivo a este resultado anterior una vez más, vamos a hallar la derivada de cuarto orden, ¿ya? Y así sucesivamente hasta definir una de orden superior, ¿ya? Esa metodología es la que vamos a usar siempre, no se olviden ustedes. O sea, que para hallar la derivada de segundo orden necesitamos de la derivada de primer orden, que es la que hemos hecho hasta el tema anterior, ¿ya? Entonces, nosotros hallamos la derivada de primer orden para hallar la de segundo. Y así, para la de tercera necesitamos de la de segunda, la de cuarta necesitamos la de tercera, y así podemos determinar una derivada de orden superior, ¿ya? Eso lo llamamos derivadas parciales de órdenes superiores. Bien, teniendo claro esto, nosotros continuamos. Entonces voy a dejar de compartir para irnos a nuestro tema. Entonces aquí, si ustedes ven, tenemos la derivada de orden superior. Si ustedes ven, acá estamos derivando la función de primer orden una vez más respecto. Su notación la podemos expresar así. Derivada de segundo orden. Fíjense, también se la puede expresar 1, 1, que quiere decir la primer componente dos veces debemos derivar, o en su defecto, tal como estuvimos viendo. También la función respecto a la variable x, la función z respecto a x dos veces, derivada de segundo. Si ustedes ven, derivamos a cada una de las derivadas parciales, tanto en x como en y, y derivamos respecto a x y x y. Si ustedes ven aquí, a la variable x derivamos respecto a x respecto a y. Y nos dan los resultados. Acá, la derivada parcial en y derivamos primero respecto a x y después respecto a y. Y fíjense que la derivada de segundo orden la tenemos definida. ¿Ya? Bien, continuemos. Acá queremos hacer la aplicación. Simple, ¿no? Entonces nos dice, determine las segundas derivadas. Fíjense que aquí hay que hallar 4 derivadas parciales de esa función que es de 2 variables. Si fuese de 3 variables, hay que hallarla de cada una de las variables. Y van a ser más, ya no van a ser 4. En este caso, fíjense que son 4 para una función de 2 variables. Bien, ¿qué hacemos? Primero hallamos la derivada parcial de la función, la que conocemos. Si derivo respecto a x, va a quedar 3x cuadrado, primer término. Segundo término, siempre derivando respecto a x, y es constante, ¿no? Entonces tenemos la variable x al cuadrado, por lo tanto queda 2x multiplicado y cubo. Y el cubo no lo tocamos porque es la constante, ¿no? Entonces, el tercer término, existe la variable y. Como es la constante, la variable constante, deriva de una constante, 0. Entonces, si ustedes ven acá, hemos encontrado la derivada parcial respecto a x, que es la de primer orden. Pero no se olviden que es una función de 2 variables. Entonces, si es una función de 2 variables, lógicamente que debemos derivarla respecto a y. Si derivamos respecto a y, estamos considerando a la variable x como una constante. ¿Ya? Y derivamos. Si ustedes ven 0 en primer término, porque no hay variable y, aquí existe la variable y trabajamos con la variable y. X constante, por lo tanto, 3x cuadrado y y cuadrado queda. En el otro término bajamos el 2, queda 2 por 2, 4, y. Entonces ya yo tengo mis dos derivadas. Primera derivada parcial, la que nos piden, la segunda derivada parcial. Aquí dice.
¿Ya? Segunda derivada parcial. Entonces, fíjense a esta derivada parcial respecto a x, debo derivarla respecto a x y y, ¿cierto? Entonces, si derivo respecto a x y y, ustedes ven, estamos definiéndolo así, primero respecto a x, después respecto a y. Entonces, si ustedes ven, al resultado anterior derivo respecto a x, una vez más. Si derivo esa expresión, me va a quedar 6, ¿no? Aquí lo tenemos 6. Segundo término, ahí x solamente va a quedar 2y cubo. Entonces, esta es mi segunda derivada respecto a x. A este mismo ejercicio de acá, debo derivar respecto a y. Y eso es lo que hago aquí. Fíjense, 3x cuadrado menos 2y cubo. Debo derivar, pero ya respecto a y, no respecto a x. Si derivo, primer término 0, segundo, queda 3 por 2, 6, xy cuadrado. Este es mi resultado. Entonces ya tengo definido dos derivadas parciales del segundo orden de lo que nos piden. Son 4 en total. Entonces acá, a esta derivada de acá, debo derivar respecto a x y respecto a y. Y aquí lo hacemos, respecto a x, respecto a y. Entonces este resultado yo derivo respecto a x, que es lo que me indica aquí. Entonces si derivo respecto a x, segundo término resulta ser una constante, ¿no? Y trabajamos con el primero. 3 por 2, 6, y 3, 6, xy cuadrado, ¿no? Nuestra tercera derivada parcial. Y ahora calculamos la cuarta. A esta expresión anterior debo derivar una vez más respecto a la variable y, eso es lo que me indica. Entonces, si derivo respecto a y, quedaría 6x cuadrado y menos 4. Entonces, ya tengo también mi segunda derivada. No es más lo que me pide. Por eso es importante leer el enunciado. A veces podría decir determine y yo le pongo solamente la derivada 1, 2. ¿Ya? 1, 2. Allá eso. Solamente pide una derivada de segundo. A ver, calcúlenmelo eso. 1, 2. Con este mismo ejercicio. Bien. Y aquí viene ya el inicio de la tarea 7. Son varios ejercicios para la tarea 7. Bien. Ya eso en la siguiente clase lo vamos a dar. A eso llamamos derivadas parciales de orden superior. ¿Ya? El día jueves vamos a mostrar la tarea 7. O parte de la tarea 7. Porque vamos a seguir viendo derivadas de órdenes superiores. En este caso vamos a ver derivadas de órdenes superiores de funciones compuestas. También vamos a ver derivadas de órdenes superiores de funciones implícitas, diferenciales de órdenes superiores. Vamos a ver eso, ¿listo? Ya en la siguiente clase lo vemos.